acompañando aquí, parqueado y todo. Y le agradezco a Dios por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes un poquito de la palabra de Dios, un poco de mi propia vida. Cuando estaba escribiendo, déjenme decirles, desde que yo me convertí hasta este tiempo, yo he contado mi testimonio muy pocas veces. Así en una iglesia, como unas 3 veces, cuando mucho. En todos los 20 años que llevo trabajando para el Señor. Y algunos me han hecho invitación y a veces les he dicho que no. ¿Por qué razón? Esa parte de mi vida es una parte que a veces no me quisiera ni acordar, pero a veces es necesario porque hay personas que necesitan conocer lo que son las trampas del enemigo, lo que es a veces ser joven y no tener una buena dirección, o a veces tener la dirección e ignorarla, y es necesario que nosotros aprendamos todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso, como en esta ocasión me dijo el hermano Coleman, tengo algunos muchachos por ahí, me gustaría que les platicara un poco de su vida, y que pues a la vez ustedes entiendan, ¿no?, cuáles son los riesgos de a veces estar tan cerca, pero a la vez tan lejos de lo que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, por decirlo así. Hablando de la muerte física, pero también hablando de la condenación eterna. A veces estamos tan cerca de la salvación, pero a la vez tan lejos del que nos puede dar salvación. Quiero que hablan sus Biblias. Por ahí en el libro de Isaías, capítulo 55. Había otros pasajes adecuados para los jóvenes, pero Dios me puso este pasaje y es lo que vamos a compartir. Isaías 55, versículos del 1 al 7. Les voy a invitar a que cuando encuentren nos pongamos en pie y vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leer todos juntos y vamos a meditar un poco en lo que este pasaje nos dice. Isaías 55, versículos del 1 al 7. Los que sean rápidos para buscar, ayúdenme a quedar más lento. Y así todos juntos vamos a leer. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así todos juntos. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con dulzura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes haré. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, una vez más, Señor, gracias por tu presencia, gracias por cada uno de los jóvenes aquí presentes. Señor, te pido que en esta hora tu Santo Espíritu, Señor, nos dé entendimiento y comprensión en tu palabra, y que nos guíe, Señor, al mensaje que tú quieres que recibamos cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones, prepara nuestros oídos, y Señor, danos la sabiduría para poder aplicar tu palabra en nuestras vidas, y de esa manera, Señor, tener vidas agradables delante de tu presencia. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Como les decía, hay muchas cosas en la vida, hermanos, que nosotros podemos observar, y a veces no solamente observar, sino también vivirla. Aquí yo veo algunos jóvenes, algunos de aquí, algunos de palabra de vida. De los que estamos aquí, ¿cuántos ya hemos tenido un encuentro con el Señor? Me refiero a reconocer que soy pecador delante de Dios, decirle que Señor, perdóname, sé mi Salvador, y de aquí en adelante toma el control de mi vida. ¿Cuántos de ustedes ya han hecho ese compromiso con Dios?
y Dios con ustedes. A ver, Jesús, está ocupado con el refresco. Ok. Todos, ¿verdad? Nada más nos falta quién. Anaí y Brian. ¿Cómo te llamas? Perdón. Carlos. Carlos. ¿Tú ya lo hiciste también? Pues digamos que todavía no sé. Todavía no sé. Ok. Sí, nada más, eso es lo que me gusta saber, quién sí, quién no, porque el mensaje es para todos. De hecho, el pasaje que acabamos de leer habla de gente que tiene necesidades. Aquí está el contexto, es del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sufriendo, el pueblo de Israel batallando con necesidades, el pueblo de Israel a veces viendo la injusticia en todo lo que le está pasando, pero también debido a que el pueblo de Israel se alejó de la protección de su Dios. Pero fíjense, en ocasiones nosotros como jóvenes tenemos papás. ¿Cuántos de ustedes tienen papás que son cristianos? Casi todos, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes no tienen papás cristianos? ¿Cuál será la gran diferencia entre los que son cristianos y los que no son cristianos? Mucha, ¿no? Pues mucha diferencia. La educación. La educación. Sí, la educación que nos dan en casa, incluso vamos a decir el comportamiento que ellos mismos tienen en casa, y podemos ver las diferencias. ¿Saben una cosa? Me voy a desviar tantito. Cuando yo era niño, antes de que mi papá conociera de Dios, porque mi papá conoció cuando yo tenía, que sería unos 8 años, yo veía a mis amiguitos, ¿no? Y casi eran igual que nosotros, y sus casas eran igual que las nuestras. Pero resulta que cuando mi papá conoce del Evangelio, de pronto yo empecé a ver las diferencias, porque nosotros nos vinimos de donde vivíamos. Mi papá era hijo de un hacendado muy rico y tenía todo, pero de pronto hubo desavenencias en la familia y él mejor prefirió retirarse. Cuando llegamos al estado de Nayarit padecíamos de necesidades a veces. Mi padre fue muy trabajador, pero ya para ese entonces él conocía del Evangelio, y ahí viene la diferencia. Él ya conocía del Evangelio y él ya no tomaba, porque antes era de esos que se metían a la cantina con todo y caballo, con su pistolota acá, y quien les decía algo, ¿no? Entonces, cuando él se convierte al Evangelio, ya no llegaba borracho a casa, ya no le pegaba a mi mamá, y todo lo que él ganaba lo llevaba en comida a la casa. Mis amigos tenían sus papás, a veces yo iba a su casa, a veces ellos comían tortillita con sal, chilito, y era todo lo que tenían. Y en mi casa éramos pobres, pero teníamos todo lo necesario. Todos los días mi papá llevaba leche, llevaba pan, así fue como conseguir cosas. ¿Sabían eso? Sí, porque cuando ella estaba chiquita pasaba mi papá con el pan y luego ella era una niña de 5 años, le gritaba a mi papá: entonces, ¿no me regalan pan? Dice: si no me da pan no va a ser mi suegro. Pero resulta que después de 10 años, sí, porque a los 15, casi a los 15 me la llevé, después de 10 años de eso, pues sí, cumplió la promesa. Y esa era la gran diferencia, que ahora en casa de mis amigos yo veía que ellos a veces les faltaba el pan, les faltaba la comida. ¿Por qué razón? Si ellos trabajaban igual que mi papá. Y saben una cosa, sí es una gran diferencia tener unos padres cristianos a que no sean cristianos. Luego después ustedes con el tiempo van a ir conociendo, y a lo mejor si ustedes ya están empezando a caminar con Dios, van a ver toda la gran diferencia de esto que es. Pero dice aquí la palabra del Señor. Ahorita les voy a contar un poco de mi testimonio, pero vamos a entrar nada más en el primer versículo, que es el versículo 2. Dice la palabra del Señor aquí: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Si yo les preguntara a ustedes, muchachos, si un ángel del cielo bajara ahorita en esta mañana y se parara ahí en medio y les preguntara cuáles de las cosas que hay en el mundo satisfacen los deseos que ustedes tienen, ¿qué le pedirían? Si el ángel viniera dispuesto y ustedes les hiciera esta pregunta: ¿qué de lo que hay en el mundo satisface lo que tú quieres? Y que ustedes le dijeran y eso los concediera, ¿qué le dirían? ¿Qué le pedirían? No somos de los padres de sufrir, ¿eh? ¿Qué le pedirían? PlayStation 4. ¿Qué? PlayStation 4. Un carro del año. Sí, bueno, nuevo, ¿no? Fíjense, tenemos deseos. Vamos a darle
así a ver hasta dónde llegamos. No sé, conocimiento, tal vez, o sabiduría. Sabiduría. No, o sea, Salomón era un joven y le dio sabiduría, y Dios se la dio y le dio todo lo demás. Sí, no ser tan bobo, pues. Un carro también. La casita, la familita, el carrito. El esposo. Ya estoy preparado. Para la familia necesitan Diamantes. Diamantes quieren, no sé para qué los querrán, pero Dominar el mundo. Dominar el mundo. poder. Fíjense que eso también es algo que deseamos a veces, poder. Jeremías, Mucho dinero. mucho dinero. Sí, hay un hombre en la iglesia que dice, si Dios me diera el tesoro que yo estoy buscando, él siempre busca tesoros. Le compraría un autobús a la iglesia, pero no se lo ha dado Dios porque ya sabe que no lo va a dar. Una casa, Jesús, varios carros. varios carros, Ahí me dio una vuelta. Yo creo que igual conocimiento. conocimiento. En lugar yo creo que se derivan de las mismas cosas. Así es. O sea, Dice Salomón en los proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando tenemos conocimiento acerca de Dios y tenemos sabiduría, pues todo lo demás va a venir añadido. Brian, Un carro y una casa. carro, casa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene añadido. Así que ya saben, Anaí, Muchas cosas. como cuál. Bueno, sé. Sí, me gustaría muchas cosas. Sí, pero algo en específico que con eso tú quedarás satisfecho y dijeras, esto es lo que yo necesito en mi vida. No sé. Hay muchas, ok. Vamos a tomarlo así como muchas cosas. Sí, muchas cosas. Pues yo desearía que toda mi familia se convirtiera. En que todos vinieran a los pies del Señor. Con eso quedaría satisfecho. Creo que dinero. Ahorita vamos a ver lo del dinero. Una casa Una casa. Sí. en Panamá. Sí, está como mi esposa quiere una casa, pero Nayarit. Una esposa y una familia. Fíjense que, bueno, también digo acá, una familia. Sí, en realidad, a veces no somos tan ambiciosos. Ya nos conformamos con un buen esposo o una buena esposa. Yo creo que es sabio pedir también eso para que no se vayan apresurando y ustedes le pidan a Dios una buena pareja. Porque saben una cosa, yo creo que si ustedes le piden a Dios una buena pareja, esa es una satisfacción total. ¿Por qué razón? Porque su pareja va a ser la persona que va a estar a su lado por los próximos años hasta que ustedes lo llamen Dios. ¿Saben una cosa? Hace unos días meditábamos mi esposa y yo sobre esa cuestión. Y yo le digo, tú a veces bien desobediente conmigo, me deberías de obedecer. Ni que fuera mi papá, me dice, ¿no? Entonces yo le digo, pues soy más que tu papá. Fíjate, acabamos de cumplir 30 años de casados y a los 14 te llevé. ¿Cuántos años pasaste con tu familia? 14 años y conmigo 30. Sí, en realidad. Así que pídanle un buen esposo, una buena esposa, porque creo que es lo más sabio, porque es la persona que va a convivir con ustedes por los próximos 10 años. No se crean. Yo, no sé, dinero. Dinero. Yo hubiera pensado en pedirle, obviamente sin ser salvo ni cristiano ni nada, hubiera pensado en pedirle ser inmortal. Me dijo un niño en una clase que teníamos acerca de la creación, mi pregunta fue, ¿qué pasó con el hombre cuando pecó? ¿Qué sucedió? Algunos dijeron, no, pues es que pues fue echado al huerto, y me dieron varias respuestas. Entonces un niño como de unos 8 o 9 años se paró y me dijo, hermano, lo que pasó fue que el hombre se hizo mortal. Así me lo dijo. ¿Por qué razón se hizo mortal? Porque si usted se fija, la palabra de Dios dice que ahí estaba el árbol de la vida, lo que hace suponer que comía y vivía. Entonces cuando él peca, entonces lo sacan del huerto y ya no puede tomar del árbol de la vida y se hace inmortal, porque antes era inmortal.
Yo creo que la inmortalidad todos la están buscando. Incluso yo recuerdo antes leía las revistas de Calimán, ¿no? Que buscaban por allá en el África la fuente de la vida eterna y no sé qué tanto. De alguna manera el ser humano intuye que hay una vida después de dejar este mundo, ¿no? Que hay una eternidad más allá, y muchos la están buscando. Nosotros como hijos de Dios y como cristianos, ¿qué estamos buscando? ¿No es la inmortalidad? ¿No es una vida eterna con Dios? En realidad, yo creo que es sabio pedirlo también eso, y lo estamos deseando, y los que ya conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya tenemos esa inmortalidad. ¿Sabían eso? El asunto es que no vivimos como seres inmortales. Hace unos meses prediqué sobre esa cuestión, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos, ya soy salvo, tengo vida eterna. ¿Qué dice Juan? Echen mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo vamos a vivir la vida allá arriba en el cielo? ¿Con todos los errores que tenemos aquí en esta vida? ¿Cómo va a ser la vida allá? Perfecta. Perfecta. Entonces, eso es la vida eterna allá. Pero dice Juan que ya tenemos la vida eterna. ¿Cómo debemos de vivirla aquí? Si se dan cuenta, el asunto es ese, ¿no? Que sí la tenemos, pero no la vivimos. Pero ese es el problema de nosotros. Dice la palabra del Señor: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? En realidad, como jóvenes tenemos muchas inquietudes, deseamos muchas cosas. Algunos me dijeron por aquí, allá, poder, dinero, un buen auto, una buena casa, muchas cosas. Sí, cuando hablamos de muchas cosas, a veces es cierto, no sabemos ni lo que queremos, pero nosotros queremos. Y la situación es esa, que cuando nosotros no sabemos definir lo que deseamos realmente, ¿saben una cosa? Es muy fácil que nosotros nos desviemos a lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nuestras vidas. ¿Por qué quise comenzar con este pasaje? Les voy a decir esto. Les acabo de decir que mi papá conoció del Evangelio cuando yo tenía más o menos como 8 años. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, como a la mayoría de ustedes, casi crecí en un hogar cristiano. Lógicamente ellos iban comenzando apenas. No tenían todos los fundamentos para educarnos como buenos cristianos. Pero lo que pasó fue esto. Una vez que yo empecé a crecer, yo empecé a tener deseos de muchas cosas, de conocer otras cosas que eran algo que a nosotros no nos dejaban vivir ni experimentar. La cuestión es esta: yo fui el cuarto de 10 hijos, el cuarto hijo. Cuando yo terminé la primaria, entré en una etapa de rebeldía, que nadie me podía decir nada, ni nadie me podía aconsejar, porque yo todo lo tomaba mal. La primera vez que yo me escapé de mi casa fue a los 11 años. Estaba todavía en la primaria, resulta que ese día no sé qué hice, pero hice algo que no fue correcto. Mi padre me azotó y yo dije: ese viejo fregado no me quiere para nada. ¿Y qué hice? Me escapé de mi casa. Me fui en autobús hasta otra ciudad. Como a los 22 días me encontraron y me regresaron. Mi padre no me pegó, ya era cristiano. Me aconsejó y me jaló nada más la oreja y me dijo: muchacho, estamos muy preocupados por ti. Volví a casa, terminé la primaria, entré a la secundaria a estudiar por la tarde, pero eso era el error, ¿no? Yo iba a la escuela en la tarde y iba a la escuela, pero no entraba. Me iba a los cines, me iba por ahí a andar de vago. Empecé a tener amistades que no eran de mi edad, empecé a tener amistades de más edad. Cuando esto pasó, de pronto yo empecé a desear hacer lo que ellos hacían. Una cosa después yo aprendí en el camino, que yo debería ser yo, que no fuera yo lo que ellos eran, porque eso fue lo que me afectó mi vida, querer ser como todos los demás. Mi primer encuentro con las drogas y el alcohol fue a mi edad bien corta, entre los 12 y 13 años. Empecé a fumar marihuana, empecé a tomar alcohol, pero no en grandes cantidades. Y yo pensaba que era lo normal, porque todos los chamacos lo hacían. Y ahí fue donde yo empecé a desear a veces más cosas. Pero una cosa sí había en mí, que yo sentía que eso no me estaba haciendo feliz, yo quería algo más todavía. No sabía qué era. De pronto, no conocía a mi esposa porque ya la conocía desde pequeñita, les acabo de contar. De pronto yo dije: yo creo que lo que me hace falta lo voy a encontrar casándome. Me caso, y como todos los matrimonios yo los veía que bien a gusto, dije: pues la voy a pasar bien a gusto. Y me casé. Ella tenía 14, yo ya tenía 20, ya no era un niño, ya era un hombre, sabiendo de responsabilidades y toda la cosa. El asunto fue que me casé, y ¿saben una cosa? No se llenó. Pensé que con eso me iba a poner en paz y con eso iba a quedar satisfecho. Déjenme decirles, muchachos, muchas de las veces, a lo mejor lo que nos rodea, a veces el mismo hogar,
la familia, los padres, las maneras como se vive en las casas. En ocasiones nos hacen huir rápidamente de nuestros hogares. A mí me ha tocado ahora ver jovencitas muy chiquitas de 14, 15 años, 16, que a veces porque no ven un buen ejemplo en sus hogares, lo primero que hacen es aferrarse al novio, me voy contigo, y después quedan embarazadas. El novio, como está chamaco también, no asume su responsabilidad y después están batallando. O jovencitos que de pronto la niña pues ya se enamoró de otro y mejor se va con otro y lo deja él llorando y triste ahí. No quieran escapar de esa manera, no es la solución. Ustedes a lo mejor están buscando vivir de una manera a lo mejor más plena en sus vidas, porque es lo que en realidad nosotros como seres humanos deseamos, pero ese es el hueco que traemos por dentro y que buscamos llenar a toda costa. A lo mejor yo por eso lo hice, aunque yo sí amaba a mi esposa y la sigo amando. Ahí está, ¿no? Si no, dije eso. En realidad yo pensé que con eso iba a quedar satisfecho, pero mi esposa es testiga que no quedé satisfecho y de pronto yo me empecé a enredar en cosas que no eran buenas. Empecé a tener amigos que no eran buenos y esos mismos amigos me causaron un gran dolor en mi vida. En una ocasión, por unos pleitos callejeros, mataron a uno de mis hermanos, el menor, 2 años menor que yo, con el que me crié junto, con el que jugué canicas, con el que correteé, con el que conviví. Y fue tal el enojo mío que yo le dije que lo iba a vengar. Yo le dije a Dios, fíjense bien, el error que a veces uno comete, yo le dije a Dios, no voy a descansar hasta que mate a estas gentes. Y se lo juré a mi hermano en la tumba. Pero pasó el tiempo y por cuestiones de que yo era bastante violento también. Mi papá habló con una hermana mía que estaba en Estados Unidos y entonces ella me llamó y me dijo, hermano, ¿quieres venirte a trabajar acá? Hay trabajo, yo te pago tu pasaje, vente. Y fue así como yo migré a Estados Unidos, ya teníamos el primer hijo, mi esposa y yo. La dejé en casa con mis papás 10 meses. A los 10 meses me la llevé, mandé por ella, vinieron unos familiares de allá, de Estados Unidos, entonces ella tuvo la oportunidad de irse con mi hijo. Pero en mi corazón siempre había eso, ese rencor, ese coraje por lo que habían hecho estos hombres. Y yo todavía en mi mente estaba pensando que yo quería vengarme y que el día que yo regresara, pues iba a regresar para buscarlos y terminarlos. De hecho, yo tenía un taller mecánico. En ese tiempo me involucré en una organización de tráfico de drogas. El hermano de mi esposa era el cabecilla en toda esa área. Traficábamos drogas desde acá de México hasta California, Arizona, Texas. Y era una organización grande y de esa manera pues yo me vi involucrado. Pero también mis adicciones pues fueron creciendo. Antes era marihuana, alcohol, después no, ya le entraba lo que fuera, no todo lo que atontara. Y eso fue parte de mi vida. Traía mucho dinero en las bolsas, porque ahorita lo que mencionaba, ¿no? Dinero. En realidad, déjenme decirles que el dinero les puede conseguir muchas cosas, pero jamás la llenura del hueco que traen en su corazón. A lo mejor el dinero les va a comprar, leí hace unos días por ahí unos pensamientos, dice que el dinero te puede comprar una buena cama, pero no el sueño. Hay gente que no duerme, hay gente que sufre de insomnio. A lo mejor el dinero te va a comprar alegría por un rato, pero no el gozo eterno en tu corazón. El dinero te puede comprar el mejor medicamento, pero no te compra la salud. El dinero puede darte muchísimas cosas, pero no lo que realmente tú necesitas. Una de las cosas por las cuales yo me metí en el narcotráfico fue precisamente por eso. Pensando que teniendo el dinero yo iba a poder conseguir lo que quería. Pensando que yo teniendo dinero podía venir y hacer lo que quisiera, cuando yo decidiera venir acá. Pero resulta que Dios tenía otros planes. Eso me involucré por ahí como en el 91, me involucré en esta organización. Por 4 años estuvimos traficando drogas y pues cada día mis adicciones iban de mal en peor. De pronto yo me di cuenta cuando pensé que yo era como muchos más que decían el día que yo quiero tomo, el día que yo quiero me drogo y el día que yo quiero paro. Al principio fue así, pero de pronto yo me di cuenta que todo eso se salió de control. Yo ya no tenía el control de mi vida. De pronto pues ya me vi involucrado en problemas con la policía por manejar alcoholizado, por manejar con droga, por manejar con armas en el carro. En una ocasión me detuvieron, me traía una pistola, una escuadra
en la cintura y bueno, bastantes problemas. Y de pronto yo quise cambiar. Las primeras 2 veces me mandaron obligado a centros de rehabilitación. Las últimas 2 veces yo fui voluntario porque yo quería cambiar. Ahora que yo doy pláticas en los centros de rehabilitación, a veces cuando platico sobre estas cosas, hay personas que me han dicho, pero es que yo ya no quiero seguir alcoholizándome, yo ya no quiero seguir drogándome, pero no puedo dejarlo. ¿Saben una cosa? Es una realidad. Al principio piensa uno que uno tiene el control, pero poco a poco Satanás te va metiendo en su aro hasta que te ahorca de tal manera que cuando tú quieres salir no puedes. Y no es que no quieras, porque dentro de uno sí hay el deseo de querer ser diferente, pero no puedes. Yo sabía que tenía cada semana tener que estar con el oficial de probación para que me testeara y para ver si traía droga en mi sistema. A pesar de que yo sabía que iba a ir el fin de semana, me drogaba entre semana, de todas maneras. Después yo hice un arreglo con el oficial de probación y le dije, voy a venir a testear 2 veces por semana, a ver si así me detengo. Ni así me detuve. Entonces fue ahí donde yo me di cuenta que yo ya no tenía el control de todas esas cosas. Estaba atrapado. Y fue ahí también cuando alguien me dijo que si yo quería ser liberado de todo eso, solamente Jesús podía hacer posible eso. Que yo dejara mi vida en las manos de Jesús y Él podía liberarme de todo esto. Para no hacer muy largo este tramo, resulta que en ese tiempo hubo muchos problemas en mi hogar, violencia, muchas cosas pasaron. Mis hijos llegaron a ver muchas cosas también y cosas que no son agradables. En realidad, muchas cosas yo nunca las voy a contar porque me da mucha vergüenza. Dios lo sabe, Dios me ha perdonado por ello. Pero muchas cosas de mi vida, de lo que yo hice, nunca las voy a decir. Pero saben una cosa, cuando nosotros estábamos a punto de divorciarnos, ese día que a mí llegó el FBI, la DEA por mí, a casa, había arreglado maletas, habíamos hablado y acordado con mi esposa, cada quien se va a ir por su lado y pues de vez en cuando venimos y vemos de mí. Yo tenía dinero, dije pues sigo manteniendo mi familia y punto. Pero saben una cosa, Dios tenía preparado otra cosa para mí. Esa misma mañana, al amanecer, llegó el FBI, tumbó la puerta, así como ven en las películas, ¿no? Cuando yo oí ruidos en la escalera, vivíamos en la parte de arriba, la escalera de madera. Cuando yo oí ruidos, salí a asomarme y de pronto vi que iban subiendo los enmascarados ahí y corrí hacia atrás una ventana de mi recámara y era una ventana que se abría hacia arriba. Cuando yo le di el envión, pues yo iba a brincar hacia atrás al parqueadero, tenía mi auto allá atrás, pero ya en el parqueadero había como unos 7, 8 hombres con sus rifles apuntando hacia la ventana. Así que imagínense, abro la ventana y en cuanto la vi veo la gente y la vuelvo a cerrar. Cuando me doy cuenta ya tenía los soldados encima de mí y me apresaron. Me llevaron preso. A mi esposa también se la llevaron porque ella había recibido algunas llamadas y la habían involucrado en la misma situación. Caímos presos y ahí mismo los del FBI me pedían que yo entregara a mi cuñado porque él era el cabeza. Pero él, como no tenía muchos vínculos, por decirlo así, aunque él era el cabeza, yo me encargaba de todo lo que se hacía, tanto de recibir droga, entregar dinero, contar dinero. Y yo sé que él casi no se involucraba en eso, él era el que respondía, vamos a decir, pero yo era el que estaba al frente de todo el asunto. Y me dijeron, derecho, me dijeron, ¿sabes qué? Tú hablas contra tu cuñado y tú te vas libre. Y si no, pues te vas a poder ir en la cárcel, tus hijos van a recogerlos del gobierno y tu esposa también se va a aventar sus 10 años en la cárcel. Entonces yo les dije, pues yo no sé de lo que me hablan. Me dijeron, pero es que tu cuñado, y yo sí, ya lo conozco, lógico, pues es mi cuñado, ni modo que no lo conozcan. Pero de ahí para allá, sus negocios, yo no sé, lo que ustedes encontraron en mi casa, eso es mío, punto. Me encontraron armas que tenía ahí para traérmelas para México. Gracias a Dios que como eran armas que estaban limpias, no debían muerte ni nada. Entonces al final les gané el caso de las armas también y solamente me perjudicaron por una 22 que me agarraron en mi carro que ni servía. Pero de ahí en fuera tenía otras armas de grueso calibre y no me las pusieron en cargo al final. Pero ahí fue donde también Dios empezó a manifestarse. Una vez preso, yo me acordé de los consejos de mi papá para aquellos hijos desobedientes. Los consejos de los padres siempre se van a quedar ahí.
De pronto me acordé que mi papá nos leía historias de la Biblia. De pronto me acordé que mi papá siempre nos decía y nos aconsejaba y siempre citaba la palabra de Dios. ¿Saben una cosa? Yo empecé a pedirle a Dios, como todos nosotros, en tiempos de dificultad somos bien convenencieros. Entonces, ay sí, Dios mío, no, ayúdame. Así estaba yo, por conveniencia me acerqué a Dios. Le empecé a pedir, a los meses, que sería los 3, 4 meses, me llegó una carta de mi papá. Yo había hablado ya con mis hermanas por teléfono y les dije, estoy asistiendo a unos servicios aquí dentro de la prisión, viene un pastor y nos predica. Y ellas hablaron con mis padres y les comentaron este asunto. Entonces cuando mi padre se da cuenta, me escribe, y cuando yo recibí la carta, créanme que yo me puse nervioso y no quería ni abrirla, porque me imaginaba que venía un montón de reproches en esa carta, pero déjenme decirles que no. Cuando la abrí, lo primero fue que un saludo, deseándome bendiciones y diciéndome, hijo, estoy muy contento, porque me he dado cuenta que estás leyendo la Biblia ahí en prisión y que estás escuchando la palabra de Dios. Y saben una cosa, algo que me llenó de ánimo para seguir adelante, fueron los versículos que están en el Salmo 145, versículos 18 y 19. ¿Quién nos lee rapidito, por favor? Cercano está Jehová con los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿A poco no son bonitos esos versículos? Yo le estaba pidiendo eso. Y luego el versículo 19 dice que va a escuchar el clamor y nos va a salvar. Entonces yo dije, voy por buen camino, le estoy pidiendo a Dios. Pero ¿saben una cosa? Con mi mente yo le estaba pidiendo a Dios. Con todo el deseo de mi corazón le pedí a Dios que me sacara de ese asunto. Para ese entonces yo tenía un poco de dinero todavía acá en México. ¿Y saben lo que pensaba? Dije, si Dios me saca de esta prisión me voy a portar mejor. Me voy a México y pongo un botanero allá por la costa, de aquel lado de Guayabitos para aquel lado. El hermano sabe lo que es un botanero. ¿Qué hay en un botanero? Es una cantina. Es una cantina. ¿Y qué más hay? Fíjense cómo a veces nos engañamos, ¿no? Le decimos, Señor, si tú me libras de esta, me porto bien. Nada más pongo un botanero. Y me porto bien. Ya no hago las mismas cosas que antes, las hago mejor. El asunto es ese, que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Yo recuerdo la noche que yo estaba orando, y de pronto me brincó el pensamiento, las palabras del versículo 18, donde dice, cercano está Jehová. Pero lo que más me sonó en la mente fue, cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Y entonces me descubrió Dios, no estaba siendo verdadero. Y en ese momento yo le dije, Señor, perdóname, porque mis pensamientos eran otros. Yo te estoy pidiendo ayuda, pero dentro de mí no hay sinceridad. No realmente quiero un cambio total. Pero si tú me estás pidiendo eso, entonces cámbiame. Aquí estoy, cámbiame completito. ¿Saben una cosa? A los pocos días mi esposa misma dio testimonio. Oye, ya no te enojas tanto, ya no nos peleamos. Oye, ya no dices malas palabras. Oye, empezaron los cambios inmediatamente en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón de nosotros, ve nuestras necesidades. Desafortunadamente, como seres humanos, somos bien convenencieros con Dios. Cuando estamos en apuros, vamos y le pedimos, y Él de todas maneras nos ayuda. En su amor y en su misericordia nos saca de los problemas. Pero yo creo que también todo tiene un límite. Y hay que aprender a escuchar la voz de Dios cuando te habla. Es tiempo, deja ya todo lo demás. ¿Por qué te afanas por tener tantas cosas o desear tantas cosas cuando lo que realmente tú necesitas soy yo? ¿Saben una cosa? Es ahí donde Dios me doblegó, y de ahí en adelante yo simple y sencillamente le dije, Señor, tú vas a guiar mis pasos. Estaba en una situación terrible. Mi sentencia que me ofrecieron, la primera era 27 años, por todos los delitos que yo tenía más antecedentes. Como les dije, ya había agarrado con armas en mi propio cuerpo, con armas en el carro, drogas. En ocasiones que me le resistía a la policía y cosas así. 27 años. ¿Saben una cosa? En una ocasión estábamos en la celda y estábamos varios, nos tocó 8 juntos en una celda grande. En esa celda estuvimos
21 meses sin salir al sol ni salir a ningún lado. Nos sacaban a la corte, nos sacaban por un sótano, entrábamos al edificio federal por un sótano, en una vez bien cerrada, sin ventanas, con cortinas todavía. Entonces, para nada el sol, por 21 meses, hasta que nos vimos culpables. Pero en esos 21 meses, como era un lugar rentado por el gobierno federal al gobierno del estado, estábamos en una cárcel, vamos a decir, del condado, ahí en Oakland, California. Diariamente nosotros veíamos llegar ahí a la gente que iba bien prendida de la heroína, de la cocaína, del cristal. Los que iban prendidos de la heroína, cuando ellos ya no se les pone su inyección, empiezan a tener convulsión, empiezan a vomitarse, a tener diarrea, y en ocasiones pegaban de gritos toda la noche. Y saben una cosa, casi diariamente veíamos salir bolsas negras de esa celda del preso. Era una celda casi del tamaño de lo que es este espacio aquí. Ahí llegaban todos los que iban bien malos. Ahí los veíamos retorcerse y gritar. Pero a veces los que no aguantaban salían en una bolsa negra. Imagínense nada más. Los hombres que estaban con nosotros ahí una vez llorando, diciendo, ¿por qué nos quieren dar tantos años ni que hubiéramos matado a alguien? A lo mejor ellos pensaban que no habían matado a nadie, pero ¿saben una cosa? Cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos convicta de pecado, yo para ese entonces estaba convencidísimo de que lo que yo había hecho era muy malo para toda la sociedad y para toda la gente. Yo había comprendido que esos hombres estaban muriendo por la droga que distribuían. ¿Y saben lo que les dije? Le dije, no nos están dando nada. Si nos dan 20 años, 25 años, o lo que nos vayan a dar, es muy poquito para lo que nosotros hemos hecho. Les voy a decir una cosa, los que matan allá afuera, ya sea con pistola o con puñal, matarán uno o dos. Pero nosotros, ¿cuántos hemos matado? ¿Cuántos se mueren diariamente por un pasón de droga? ¿Cuántas familias inocentes? Cuando el drogadicto anda que en su necesidad se mete a una casa y acribilla a toda una familia. Alguien que va pasado de alcohol y drogas estrella su carro con una familia inocente que va en el camino. ¿Saben una cosa? Yo entendí que nosotros merecíamos eso. Cuando nos dijeron que 27, cuando otros les dijeron que 20, en realidad yo había reconocido que era muy poco lo que nos estaban dando para todo lo que debían. Al poco tiempo llegó la oferta y nos dijeron, si quieren que tener una buena sentencia, dense culpable, porque Dios hace maravillas aún con la gente mala. Les digo esto porque el día que nos atrapamos se suponía que iban a llegar 500 kilos de cocaína, los iba a recibir yo. Ese día bajamos a Los Ángeles a ver a un abogado de inmigración, y en el expediente y en la investigación decían que yo había ido a recoger droga, no era cierto, pero los otros carros que bajaron sí fueron a recoger droga. Estamos esperando 500 kilos, resulta que se dio el pitazo, no entregaron los 500 kilos, entregaron solamente 30 kilos, y entonces fueron 25 kilos los que entregaron. Cuando llegan a esos kilos acá, a Oakland, entonces ellos piensan que ya todo el cargamento llegó. Y es cuando empiezan a caer a las casas de seguridad y no encuentran todo lo que ellos esperaban. Imagínense si hubieran agarrado la media tonelada, yo no estuviera en este momento aquí platicando. ¿Por qué? No me hubieran dado mi traslado para mí. Porque entonces hubieran podido probar lo que ellos nos estaban acusando, que movíamos toneladas por año. Y sí era una verdad, pero por la pura gracia y misericordia de Dios, no llegó todo eso. Si no, no estuviera yo contándolo aquí. Por esa razón, cuando nos sentencian, yo acababa de leer un libro de un hombre que le dieron 2 cadenas perpetuas, que son de 25 años. 2 cadenas perpetuas, y este hombre en la cárcel se había convertido, y él en su libro anotó ahí que cuando él fue a su sentencia le dijo, Señor, lo bueno de todo esto es que este tiempo que me van a dar, sea lo que sea, no lo voy a hacer solo, porque tú vas a estar conmigo. Esa fue la fortaleza de ese hombre. Ustedes yo creo que nunca han experimentado esto, ni quiero que lo experimenten. Cuando va uno a la sentencia, uno no sabe cuánto te van a dar. A mí me habían ofrecido 27, quizás como mínimo unos 25 o 20. Era más o menos lo que yo llevaba en mi mente. Cuando yo fui a mi sentencia, después de 21 meses, yo me puse a orar en la celda y le dije, era demasiado recio, en una recta, rebasando una camioneta. Cuando de pronto este hombre de la camioneta se sale en una tercería, pero se atraviesa hacia acá,
hacia la izquierda. Yo venía acá en el otro carril rebasando con mi direccional prendida y acelerando para pasarlo. De pronto se atraviesa. ¿Qué creen que vino a mi mente en ese momento? Sí, que lo iba a atropellar. De hecho, eso lo sabía porque iba recio y frené. El carro se fue amarrado con las 4 llantas, le pegué a la caja, la camioneta se fue un arroyo, marameando. Yo quedé a media carretera con mi carro hecho pedazo. ¿Qué creen que haya pensado yo? Dios, perdóname por si me muero. No, ¿Qué creen que pensé? no las palabras. Sí. Es lo que pensé. ¿Qué hubiera pasado si yo muero en ese accidente? ¿Hubiera tenido oportunidad para arrepentirme? No la tuve. Porque mi pensamiento, luego más adelante dice, deje el hombre sus malos pensamientos, sus malos caminos. ¿Saben qué? Cuando vivimos alejados de Dios, nuestra mente siempre piensa en la maldad. En mi mente apareció y en mis labios apareció un disparate por aquella persona que se atravesó. No me preocupó que lo iba a atropellar a él con su camioneta, no, sino que lo que podía pasarme a mí, pero no me arrepentí ni nada. Mi pensamiento fue una obscenidad y eso fue lo que dije. Después de años yo medito en eso y digo, si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, no lo hubiera encontrado, no lo hubiera hallado. Miren, ahorita estamos a buen tiempo. Estamos, yo creo, conscientes, con una mente lúcida, entendiendo que el tiempo de la vida de nosotros aquí en la tierra es de Dios. Él decide el día que nos vamos a ir. Por eso dice la palabra, busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Ahora tenemos el tiempo suficiente. Incluso por en 2 de los Corintios capítulo 6 dice, hoy es el día de salvación. Muchas de las veces decimos, bueno, pues yo quisiera aprender un poquito más, pero no nos damos cuenta que el día de mañana nadie tiene la vida asegurada, nadie sabe si vamos a estar mañana aquí o no, y qué va a pasar con el destino de nuestra alma. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dice también, llamadle en tanto que está cercano. Cuando vemos la palabra llamarle, en esta ocasión, hermanos, no es tanto para decirle, Señor, yo necesito esto, lo que sea, no. Lo que dice el contexto de ese pasaje habla de lo que hacemos mal. Aquí más bien es para que nosotros le llamemos, pero para decirle, Señor, yo reconozco que en mi vida yo he hecho muchas cosas que no son correctas. He pecado delante de ti. Perdóname por todo lo que yo he hecho. Fíjense lo que dice el 7. ¿Alguien lo lee, por favor? Y lo vamos a relacionar con el 6. ¿Qué dice? Versículo 7. El que guste leerlo. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 6 dice, llámenle en tanto que está cercano. Versículo 7 nos dice que cuando llamemos, ¿qué tenemos que hacer? Dejen de hacer lo malo. Deje el impío. Ahora me preguntaron de esa palabra ya. ¿Qué quiere decir la palabra impío? Es malvado, es malo. Es aquella persona que solamente tiene cosas malas dentro de sí. En realidad es lo que nos está pidiendo Dios. Dice llámenme, pero prepárese para empezar a dejar todo lo que no me agrada a mí. Dice el versículo 7 otra vez, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que yo he hecho cosas que jamás les contaré a la gente? Dios las conoce, Dios las sabe, pero una cosa sí estoy bien seguro, Dios me perdonó por todo, absolutamente. Entonces, lo que me está diciendo Dios, no importa lo que hayas hecho. Hace un tiempo me preguntaba un señor ya mayor que si un hombre que mató a su padre tendría perdón. Otro muchacho joven mató a su propio hermano, alcoholizado y drogado, no supo lo que hizo, se pelearon, lo apuñaló y lo mató. Sus hermanos, su madre fue testigo de todo lo que pasó. Cuando él vuelve en sí, se da cuenta que está en la cárcel, lleno de sangre, le pregunta a los policías ¿por qué me trajeron? Entonces ellos le dicen, mataste a tu hermano. Y él dice, ¿cómo es posible? Yo no me acuerdo de eso.
Entonces él le volvieron a decir lo mismo, entonces él preguntó, ¿y quién me acusa? ¿Quién dice que yo maté a mi hermano? Entonces uno de los policías le dijo, tu propia mamá vino y declaró, dice que tú mataste a tu hermano. Entonces él se derrumbó y dijo, si mi mamá dice que maté, lo maté. Cayó a prisión, yo estaba preso todavía. Recuerdo que un hermano es un indígena, Emilio se llama, muy joven. Recuerdo que llegó un día y me dijo, hermano, necesito que vayamos a una celda para que platique con un joven. Ya van 3 veces que se quiere suicidar. Él mató a su hermano y su culpabilidad no lo deja en paz. Entonces, cuando fui a hablar con él, el muchacho me contó su historia, se puso a llorar y me dijo, pero lo más triste, hermano, es que pues yo ya no tengo perdón de Dios. Y es que maté a mi propio hermano. Imagínense, ¿no? En la cárcel hay muchas historias de esas, hombres que mataron a sus familias enteras. Este muchacho pensaba que no tenía perdón de Dios. Cuando le leí pasajes, cuando le dije que aún él tenía perdón de Dios, ¿sabe una cosa? Su rostro al principio medio se iluminó, pero otra vez se apagó, sintiendo todo ese culto. Estuvimos orando por él tomó su decisión a los pocos días por Cristo. Las últimas veces, hace todavía el año pasado, todavía me llamó. Me dijo, hermano, posiblemente en diciembre vaya a salir libre. Parece que le van a conmutar la pena. Le habían dado, me parece que 15 iba a pagar con 9 o con 10. Entonces, posiblemente en este tiempo, él ya va a estar afuera. Pero saben una cosa, es uno de los que siempre estuvo luchando ahí porque la iglesia permaneciera, porque los hermanos que a veces se alejaban volvieran otra vez. Y esto lo hizo Dios en la vida de ese joven, siendo uno que no tenía perdón a su propio parecer. Hermano, yo creo que entre nosotros conocemos muchachos jóvenes que a lo mejor han hecho barbaridades muy tremendas. Llévenles esta noticia, sí hay perdón. Dios dice que es amplio en perdonar. No importa lo que hayamos hecho, no importa en qué anduvimos metidos. Dios quiere perdonarnos, pero necesitamos nosotros primero hacer propio ese perdón y luego después hacer saber a todos aquellos que sí hay perdón, no importa lo que hayas hecho. A este mundo, hermano, nos ofrece muchas cosas. Yo no sé si tú estés satisfecho con tu vida. Yo no sé si la manera como la estás llevando te satisface. O si todavía hay ese hueco en tu corazón, mejor pídele a Dios que lo llene y que tú puedas ser satisfecho de todo lo que Él te quiere dar. Y líbrate de caer en todas estas cosas. ¿Sabe lo que me costó a mí satisfacer mis deseos? Mucho sufrimiento y 10 años de mi vida en la prisión. Ojalá Dios quiera que escuches el consejo, pero este consejo lo transmitas más allá. Ten en cuenta que a lo mejor tú vas a seguir luchando por lo que quieres. Y si es válido, porque todos tenemos deseos. Incluso ustedes mismos aquí con los muchachos que ya conocen de Dios, ellos desean una buena casa, unos desean un buen esposo, una buena esposa. Y en realidad unos desean un auto, otros desean cosas así. Se vale desear todas esas cosas. Queremos vivir mejor, pero saben una cosa, que esos deseos no te lleven más allá para que cometas cosas que no debes, que después vas a tener que lamentar. Mejor deja que Dios satisfaga lo que tú necesitas y búscalo a Él. Y en dado caso que hayas cometido errores delante de Dios, ven a Él, deja todo lo que estás haciendo, que Dios quiere perdonarte y no importa lo que hayas hecho. Concluimos, que Dios te bendiga. Gracias, pastor.